pues hasta el día de hoy. Voy a subir mi presentación. A ver, la subimos, la abrimos mejor. A eso. Hoy vamos a terminar de ver los principios éticos básicos. Luego vamos a mirar lo que son las relaciones vitales del ser humano. Y por último, los aprendizajes fundamentales para una vida de calidad. La vez pasada, me voy a volver un poquito para empatar con la vez pasada, pues fuera de los aspectos generales, de cómo nació la bioética, quién fue el padre de la bioética, los que contribuyeron a esta nueva disciplina que nace en la década de los 70, el avance de la bioética, etcétera. Llegamos a los principios éticos básicos y dijimos que eran estos principios, los éticos básicos, que se llamaban a nivel internacional deberes prima facie. Es una expresión latina que dice como deberes de primera línea que deben primar sobre los demás. El primero, el respeto por la autonomía, para recordar un poquito. El segundo, no hacer daño, no maleficencia. El tercero, beneficencia. El cuarto, justicia. Y luego, me perdonan que he tenido un poquito de tos, y luego un principio que se agrega en el siglo XXI ya, en la década pasada, el principio de precaución, responsabilidad. Y la vez pasada desarrollamos un poco el principio de respeto por la autonomía. Decíamos que la autonomía es un derecho, pero al mismo tiempo una capacidad que tienen los seres humanos o que tenemos los seres humanos de tomar decisiones de acuerdo con lo que creemos que es correcto o adecuado, con una restricción, y esa siempre la tenemos que recordar: no hacer daño a los demás. Alguna vez me acabo de acordar en una conferencia en una universidad sobre este tema entonces, un estudiante me decía, pero yo, por ejemplo, en la ciudad han puesto unas restricciones de kilometraje, de velocidad en unas vías, entonces en unas se tiene que andar a 50 kilómetros, en otras se puede hasta 60 y las demás hasta 70. No tenemos más allá porque no tenemos unas grandes autopistas en nuestra ciudad. Son vías más bien restrictivas. Entonces dice, pero es que eso es una restricción de la autonomía, porque a mí me gusta andar en mi carro a 80 kilómetros y un poco más. Entonces, ¿dónde está mi autonomía? Y yo le dije, buena pregunta. Tu autonomía llega hasta donde tú pones a un tercero a correr un riesgo, por ejemplo, o le haces daño a un tercero. Si te vas por una vía como las nuestras, que no dan para más de 60 kilómetros, no dan para más, incluso 70 es riesgoso y hay mucha accidentabilidad cuando la gente llega allí. Y tú te vas a 80 o 90, pues seguramente vas a hacer daño, vas a chocar a otro carro, vas a tumbar una persona de una moto, de una bicicleta, etc. Y no puedes decir, es que estoy ejercitando mi autonomía. La autonomía tiene una restricción, que es la única, digamos, restricción: no hacer daño a los demás. Entonces, por eso, cuando vivimos en comunidad, tenemos que poner unas reglas para no hacernos daño. En la ciudad, como está limitado aquí en nuestra ciudad, tú no puedes caminar en las vías de la ciudad, sino en unas hasta 50, en otras hasta 60, y solamente una autopista llega hasta 70, no permite más. Tú podrías ejercer esa decisión autónoma si te vas a un autódromo, que está hecho para que uno pueda correr a 100, 120, lo que pueda, porque no pone en peligro a los
los demás están en unas tribunas mirando y los que estén corriendo, o sea, esa es la regla del juego y la han aceptado. Entonces, ahí sí. Entonces, quise insistir en esto porque hoy es un mundo donde le damos mucho valor a la autonomía, pero tenemos que decir, tiene esa restricción, nunca la olvidemos. Hablamos un poco de que algunos autores como Tristan Engelhardt, un médico bioeticista, digamos, discípulo de Potter, ha planteado que deberíamos llamar al principio de respeto por la autonomía, principio de permiso, en el sentido de que finalmente lo que plantea el principio de autonomía es, usted es autónomo, pero si usted va a actuar con otros, si va a comprometer a otros, etcétera, usted les tiene que pedir permiso. ¿Por qué? Porque si no estaría respetando la autonomía de ellos. También dijimos, y lo quiero repetir porque es importante, el principio de respeto de autonomía implica entonces tratar a las personas como autónomas. Entonces, por eso lo que decía anteriormente, cuando yo voy a hacer una investigación y van a entrar pacientes en esa investigación, y yo la hago porque creo importante, porque creo que va a aportar a la salud, etcétera, etcétera, pero yo no puedo utilizar a esos pacientes para mi investigación, utilizar. Y utilizo la palabra con toda, perdónenme la repetición, la utilizo con toda claridad. Si quiero que ellos participen, yo les tengo que pedir permiso. O sea, eso implica que los trato como autónomos. Les digo, mire, ustedes tienen esta enfermedad o tienen este problema de salud, tienen esto. Yo estoy haciendo una investigación en este sentido. Si ustedes quieren participar, estos son los riesgos, pero estos son los beneficios. Y si finalmente están convencidos, pues firmamos un consentimiento informado. Eso implica tratar a todo el mundo como autónomo. Pero también decíamos la vez pasada, hay personas que todavía no son autónomas, los niños pequeños, que hay una discusión más o menos a partir de qué edad. Hoy se está considerando, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, que 13 años es más o menos una etapa donde uno podría decir a partir de allí la persona es autónoma. Claro, si cuando yo converso con ella, analizo, veo que es capaz de recibir información, procesar información y tomar decisiones. Entonces no está ligada la autonomía a la mayoría de edad. La mayoría de edad tiene unos efectos civiles. La autonomía está ligada al desarrollo cerebral, a nuestra capacidad de tomar, al desarrollo de nuestra capacidad de tomar decisiones. Pero hay personas que alcanzan su autonomía, pero luego la pierden, parcial o totalmente, por una enfermedad psiquiátrica, por una demencia senil, por ejemplo, ya con la edad, un Alzheimer que acompaña, por ejemplo, al proceso de envejecimiento, etc. Entonces, a esas personas que tienen la autonomía comprometida es que no la han desarrollado suficientemente, o que la han perdido, parcial o totalmente, las tenemos que proteger. Por eso decimos tutelar los derechos de ellos. Tratar de buscar hacerles el bien. Bueno, terminamos la vez pasada con el segundo principio, el principio de no hacer daño, que viene pues de una tradición muy hipocrática que era primum non nocere. Hipócrates decía a sus discípulos, mire, si no pueden hacer bien, por lo menos no hagan daño, por lo menos no le hagan daño. Este principio ya metido en la bioética de los 70 y esbozado pues en el informe de Belmont, que ya les mencionamos la vez pasada, y en los trabajos de Bechan y Children, de estos dos, uno de ellos participante de la Comisión Belmont, etcétera, ya plantea dos cosas. Uno, la obligación ética de no hacer daño intencionalmente. Es la primera parte. Pero yo también, así como me gusta enfatizar que en la autonomía tiene una restricción, no hacer daño a los demás. El principio dice, usted, desde el punto de vista ético, no debe hacer daño intencionalmente a los demás. Pero como
algunas decisiones que tomamos hacen daño, aunque no sea intencional, yo tengo la obligación, es un desarrollo de este principio ya de este siglo, de preguntarme por las consecuencias que pueden tener las decisiones que yo tome para no hacer daño a los demás, para prevenir el daño a los demás. Este principio es el fundamento básico de la ética. Después pues lo desarrollamos y entonces pasamos al tercer principio, que es el principio de beneficencia. Es la regla de oro de la convivencia humana, el principio de beneficencia. Implica, lo vamos a ver enseguida con la definición que el doctor Béchamp planteó de ese principio, que fue el que lo esbozó en el desarrollo de la bioética planteada por Potter. Hay una obligación de obrar en beneficio de los demás, pero la forma de materializarlo en una frase y hacerlo muy claro es: trata a los demás como quisieras que te trataran. El Dalai Lama siempre ha planteado que todo lo que uno hace actúa como un boomerang. O sea, acuérdate que el boomerang usted lo tira y se devuelve. O sea, que todo nos regresa. El bien que hacemos y el mal que hacemos. Tarde que temprano regresa a nosotros. Y dependiendo de lo que hayamos hecho. Igual, entonces, la bioética nos dice, miren, ningún ser humano quiere ser maltratado. Ninguno. Pues, el que dijera, yo me siento muy bien que me maltraten, que no me tengan en cuenta mi dignidad humana, que no respeten mi autonomía, pues estaría de psiquiatra, ¿cierto? Todos queremos que nos traten bien, que nos traten de acuerdo a nuestra dignidad, a nuestra necesidad, etc. Entonces, ese es como el criterio para yo tratar a los demás, como yo quisiera ser tratado. Y aquí les pongo un ejemplo que viví yo mismo, muy sencillo, pero dicen alguna forma esto. Yo tal vez la vez pasada les conté que yo tuve un problema de laringe, porque pues doy muchas conferencias, etcétera. Bueno, y de pronto no, manejo mal seguramente la voz, no respiro adecuadamente, aunque ya me enseñaron un poco más, pero bueno. Entonces empecé con un problema y era que yo empezaba, por ejemplo, una conferencia o algo y se me iba apagando la voz, se me iba apagando y de pronto ya no era capaz de hablar. Entonces fui donde el otorrino, en la misma institución donde yo laboraba. Cosa conocido, digamos amigo, no muy amigos, pero sí conocidos. Y bueno. Le conté la historia, entonces me dijo, le tengo que hacer un examen que es un poco molesto, que se llama una nasolaringoscopia. Es pasar un tubito, lo van metiendo por la nariz y va atrás, a uno le dicen respire, 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 y eso van bajando el tubito hasta que llega al interior de la laringe y ahí miran la laringe por dentro. Pues me dijo, tengo que hacerte para ver si es que tienes alguna lesión en las cuerdas vocales, en la pared de la laringe. Bueno, me tocó. Digo me tocó porque pues yo sentía que eso es incómodo. Iba a ser incómodo, pero bueno, entonces me dieron mi cita, fui. El otorrino estaba con el residente, o sea, con aquella persona que se está formando como otorrino. Y entonces empezó, a uno le dicen respire, 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 y ellos van pasando el tubito y uno se siente ahogado, sinceramente. Una gente que no va a poder más, pero le dicen, por favor, respire, siga respirando, ya vamos a terminar, ya vamos a llegar. En un momento dado, perdónenme las veces que tosa, pero se me sale de las manos. En un momento dado, el otorrino le dice al residente, mire qué belleza de lesión. Toda la expresión, mire qué belleza de lesión. Entonces
médico joven que está haciendo en residencia me puso a verla y entonces él empezó a decirle, mire la cuerda vocal derecha, superior, mire la inferior, mire que en la inferior hay una lesión, mire que está hiperémica, o sea, congestionada, pues empezó a explicarle. Yo cuando vi, mire qué belleza de lesión, y empezó a explicar, yo ya dije, tengo un cáncer. Pues eso fue lo que pensé. Tengo un cáncer de laringe. Yo ya me imaginaba la laringe para afuera, o sea, una cirugía de laringe, después con un aparatico aquí para hablar. Bueno, me imaginaba muchas cosas terribles, se los digo. Y el otorrino le explicó. Y yo, respire, respire, y yo respiraba, hasta que en un momento dado me dijeron, sigue respirando y nosotros vamos a ir sacando el tubito. Y yo saqué. Bueno, cuando salió ya y yo me sentí que podía hablar, le dije, fulano de tal, el nombre, cualquier nombre, Pedro, por decir un nombre cualquiera. Pero decime qué es la belleza de lesión que tengo. Y entonces dijo, ay, qué pena, José, no te preocupes, es una lesión benigna, es un nódulo de laringe por mala utilización de la voz y por otras causas, pero tranquilo, eso bajo anestesia general, y te hacemos una microcirugía que es quitarlo, reparar bien la cuerda vocal y no te preocupes, y luego tienes que hacer foniatría, que son unos ejercicios, digamos, para usar bien la voz. Yo le dije, no, pues yo lo entiendo todo eso y muchas gracias, pero tú, mira, te hubiera agradecido infinitamente que tú cuando dijiste, mira qué belleza de lesión, me hubieras dicho, pero tranquilo, es una lesión benigna, no se preocupe, yo se la voy a mostrar al residente bien porque es muy importante que él la vea porque está en formación. Si me hubieras dicho eso, yo te sigo, le dije así, yo hubiera seguido respirando ahí, respirando 10, 15, el tiempo necesario para que enseñaran, porque yo soy un médico docente también, yo enseño. Entonces, pero como no dijiste eso, sino que dijiste qué belleza de lesión y luego mire que está hiperémica la cuerda y que mire que la congestión y que mire la de abajo, la de arriba, todo eso, yo pensé, como todos los pacientes seguramente pensamos, que tenía un cáncer. Entonces, me dijo, no, excuse, me dije, no es por molestarte. Entiende que el día de mañana, si tú tuvieras eso, y estuvieras de paciente y te estuvieras haciendo una nasolaringoscopia, tú esperarías que inmediatamente, y más si es una noticia positiva, te dijeran, no se preocupe, hay una lesión benigna, vamos a mirarla bien, a que el residente la vea bien. Entonces, siempre piensa, ¿qué querrías tú cuando estuvieras allá de paciente el día de mañana? Que te trataran. Y así, ojalá trataras a los pacientes hoy. Le dije, no es por molestarte, no es por nada, sino, primero, pues yo me dio temor, claro, los seres humanos tenemos temor a un diagnóstico de cáncer y cosas de esas, ¿cierto? Independiente de que seamos médicos o no. Pero te quiero recomendar eso. Trata a los demás, como ese es el principio de beneficencia. Y entonces el tratamiento de las personas desde la ética no solo es que respetemos las decisiones, principio de respeto por la autonomía, protegerlas y no hacer daño, principio de no hacer daño, sino procurar su bienestar. Y por eso estos dos grandes bioticistas, Bechan y Children, definieron la beneficencia así, obligación positiva que tenemos los seres humanos de obrar en beneficio de los demás. El principio de beneficencia refleja entonces un interés en la búsqueda del bien común y de la solidaridad humana. Mire que van como en una escala, o sea, respeta la autonomía de la persona. Bueno, me devuelvo. Primero, yo pondría, lo que pasa es que yo los pongo como los Bechan y Children los pusieron, pero yo pondría primero, no le haga daño a los demás, intencionalmente, y pregúntese por las decisiones que toma, que no vayan a hacer daño.
Segundo, respete la autonomía a las personas. Es decir, esa capacidad, ese derecho que tienen, entendiendo que eso tiene una restricción, que no hace daño. No. Tercero, hágales el bien. Y hacerles bien, para usted saber, bueno, ¿qué es hacerles el bien? Es trátelos al menos como usted quisiera que lo trataran a usted en condiciones similares. En una sociedad, digamos, algunos ciudadanos dicen, no, pues es que yo no le hago daño a nadie, punto. Y yo a mí no me pidan que sea solidario, a mí no me pidan que participe en cosas en beneficio común, no, yo no hago daño. Pero la bioética nos dice, eso es una vida muy pobre desde lo humano. Si yo vivo en una unidad residencial, por ejemplo, y yo digo, yo no le hago daño a nadie, pero a mí no me vengan a pedir un favor, a mí no me van a llamar porque una persona está muy enferma si yo ayudo a llevarla a un sitio, etcétera, etcétera. No. Eso sería una forma muy pobre. Entonces, indudablemente que no hacer daño es lo más importante inicialmente, claro, porque es el respeto a la persona como en su dignidad como ser humano. Pero realmente deberíamos pasar a esa escala de hacer el bien. Cuarto principio, el principio de justicia. Lo esbozo en esa forma. Todo ser humano tiene iguales derechos de alcanzar lo necesario para su pleno desarrollo. En el fondo, voy a decirlo de otra manera más sencilla. Todos los seres humanos, por nuestra dignidad humana, que es lo que nos hace iguales, no nos iguala la raza, ni el sexo, ni la cultura, etcétera. Lo que hace que nosotros seamos iguales es nuestra dignidad como seres humanos. ¿Cierto? Entonces, en virtud de esa dignidad de seres humanos, tenemos derecho al acceso a los bienes y servicios básicos, a lo que se tiende a llamar el mínimo vital. Es decir, los bienes y servicios fundamentales para que yo tenga una vida razonable como persona. Acceso a la educación, acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna, bueno, y a otros bienes y servicios básicos. Eso es independiente, como les decía, de cualquier otra característica del ser humano. Tiene que ver es con su dignidad humana. Y toda sociedad debería hacer el esfuerzo de garantizarle a todos los seres humanos el acceso al mínimo vital. Ahora, es al mínimo vital. De ahí para arriba ya depende de la capacidad de una sociedad para hacerlo, ¿cierto? Entonces, el principio de justicia parte de plantear que los seres humanos somos iguales en dignidad y por lo tanto nos deben tratar de una manera justa. La noción de justicia que se maneja más frecuentemente en la bioética es la llamada justicia distributiva. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Una sociedad debe distribuir de manera justa a sus ciudadanos dos cosas. Los bienes y servicios, o sea, los beneficios como sociedad, y las cargas o responsabilidades. ¿Cierto? Entonces, negarme a mí la salud o negarme a mí como ciudadano de una determinada sociedad el acceso a una educación, al menos la educación básica. Ahora, la pregunta que me también, bueno, ¿hasta dónde estamos en capacidad de dar la educación primaria o la educación media o la educación universitaria? Pues las sociedades deben ir ascendiendo en esa escala de... Bueno, pero igualmente tenemos que ser muy justos al imponer cargas u obligaciones indebidas a unos sujetos o a otros. ¿Eso qué son cargas? Por ejemplo, los impuestos. Los impuestos tienen que estar en relación con la capacidad de la persona.
Por eso algunos cuestionan duramente impuestos, y no sé si en Guatemala también está, el llamado impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. ¿Por qué lo cuestionan algunos desde la ética? Porque asume que todos los seres humanos tienen igualdad de condiciones para pagar ese impuesto. Entonces, cuando yo me compro, voy a poner el ejemplo del caso colombiano, pero me imagino que es muy similar, pues somos países muy similares. Cuando voy a comprar un producto, café, por ejemplo, que nosotros tomamos mucho café, imagino que ustedes también, ese café tiene un IVA, un impuesto al valor agregado. Entonces, voy a poner un valor ficticio y lo voy a poner en dólares para poder tener algún referente. Una libra de café, o sea, 500 gramos de café, puede costar en Colombia unos $14 más o menos. Pues hay distintas marcas, pero es solo por el ejemplo, $14. Y entonces sale, cuesta 14 más 19%, que es el IVA nuestro. Entonces 14 más 19%, no 19, más 19%, supongamos que de 16, tú tienes que pagar 16. Pero igual tienes que pagarlo tú que tienes dificultades económicas, que no tienes unos ingresos fijos, etcétera, que el gran persona del estrato 6, que para quien ese IVA no pesa nada. ¿Qué quiere decir no pesa nada? Pues no le afecta, lo puede pagar. Mientras que el otro tiene que ser un gran esfuerzo. Por eso ese impuesto indirecto que no discrimina la capacidad de los ciudadanos es cuestionable. Es cuestionable. Porque cuando, digamos, si yo soy una persona de salario mínimo o ni siquiera de salario mínimo, y voy a comprar café, nosotros tomamos mucho café, somos un país muy cafetero y es parte del desayuno, es, por ejemplo, con café. Y yo voy y digo, ay, esto vale $14 en la moneda colombiana. Ah, pero hay que pagar 16 porque por el IVA. Ese IVA me pesa, pues me pesa quiere decir me da trabajo. A veces puede que no me alcance para pagar, a comprar la libra de café por el IVA. Mientras que una persona de otro estrato, 4, 5, 6, pues va y ya, son 14 más 2, 16. Venga, pago 16 y ya. Entonces, por eso vamos a tocar enseguida que hay dos concepciones de justicia que tenemos que manejar cuidadosamente dependiendo del nivel de la población. Entonces, la justicia hace relación a la distribución equitativa de los derechos, de los beneficios y de las responsabilidades o cargas, de lo que le pide la sociedad al ciudadano. Entonces, la justicia está con una parte que vamos a ver que la bioética cada vez ha trabajado más y tiene que ver con la distribución de los recursos para las necesidades sociales, la distribución de las oportunidades, pero también de aquellos requerimientos que la sociedad le hace a los ciudadanos, en términos de los impuestos. Uno calificaría entonces una sociedad como injusta cuando las estructuras económicas y políticas no permiten que todos los ciudadanos, digamos, social, tengan satisfechas esas necesidades básicas. Ese mínimo vital, porque eso impide el desarrollo como persona y está violando uno de los derechos humanos, o uno no, varios derechos humanos dentro de los llamados derechos sociales y económicos, que es la segunda generación de derechos humanos. Y por eso traje este cuadrito. Este cuadrito es muy bonito y les voy a contar también un caso de una discusión que tuve aquí en la ciudad y que, bueno, se entendió afortunadamente, no porque me hayan dado en alguna forma la razón, les voy a contarles. Bueno, primero, entonces tenemos que tener claridad en diferenciar igualdad y equidad. Los seres humanos somos iguales en dignidad, ¿sí? Es decir, tenemos una dignidad que es
con natural a ser seres humanos. Pero no somos iguales en términos de capacidad económica, por ejemplo, de capacidad cultural. No lo somos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando o de igualdad, o de trato igualitario, o de trato equitativo. Este ejemplito es muy bonito y luego se los traduzco en un ejemplo real que vivimos aquí en la ciudad y que, bueno, ya se, digo, se solucionó. Y es el siguiente. Miren ustedes, en una primera lámina hay 3 personas que están viendo, yo creo que es como un partido de béisbol, yo nunca he podido ver bien, pareciera un partido de béisbol lo que se ve al fondo, pero puede ser un paisaje, cualquier cosa. Pero eso es el interés de esas personas, hacer eso. Entonces, si la sociedad los trata igual, le da a cada uno un banquito, para que lo pueda ver, porque hay una cerca, pues, o hay una, ustedes lo ven ahí. Entonces, ustedes ven que el primer señor, el de la camisa azul, no necesita de banquito, se monta y antes queda excesivamente, digamos, bueno, muy alto. El segundo, el de camiseta roja, le sirve el banquito. Si no tuviera banquito, no vería. Pero con el banquito quedó bien, queda viendo ahí perfectamente. Pero el tercero, a quien también le dieron banquito, con el solo banquito, no logra. No logra. Entonces tiene que estar bregando a ver si por una rendijita de entre tabla y tabla puede ver algo. Los trataron con igualdad. Pero como partían de condiciones distintas, ese trato no alcanzó, a algunos no les alcanzó para satisfacer una necesidad vital. La necesidad vital no es el partido, yo lo traigo como un ejemplo. En cambio, miremos el lado siguiente, equidad. Al primer señor, al tratarlo con equidad, le dicen, señor, usted no necesita banquito. La sociedad no le va a dar banquito. Vea, usted puede ver perfectamente sin banquito. Entonces la sociedad no le da nada. Al segundo le dicen, tenga su banquito. Y esa segunda persona queda en igualdad de condiciones con el primero. Y al tercero le dan 2 banquitos, porque necesita 2 para poder lograr el objetivo. En ese caso es del partido, pero entienden que eso es una metáfora. Y los 3 quedan en igualdad de condiciones. Eso se llama equidad. Voy a contarles una historia real que vivimos este año aquí en Medellín. El alcalde, dentro de una buena intención, no lo digo que no, dijo, yo voy a hacer un esfuerzo para que todo el que quiera estudiar en la universidad pública, indudablemente, aquí hay buen número de universidades públicas, tenga matrícula 0, es decir, no tenga que pagar nada. Bueno, entonces cualquier ciudadano que quiera estudiar tiene matrícula 0. Pues ya claro, no, los recursos no alcanzan para todo el mundo. Vamos a poner una serie de becas de matrícula 0, que no hay que pagar nada de matrícula en la universidad, y la gente, los ciudadanos compiten por ella. No importa que sean de estrato 6, el estrato 6 es el que tiene más acceso a servicios, pues en dinero, etcétera, o de estrato 1, ya la gente compite por esos cupos. Entonces yo me opuse, no quiere decir, yo no tengo la capacidad pues de oponerme de esa forma, pero entonces manifesté como universitario que me parecía profundamente inequitativo. ¿Por qué? Porque dije, mire, el señor, ese primero, pongamos lo que es de estrato 5 o 6, o sea, de los más altos, ese señor no necesita que la sociedad le dé recursos para poder estudiar en la universidad. Él puede pagar la matrícula y puede irse a una universidad privada o algunos estratos 6 se van hasta el exterior, etc. Y bueno, pero la sociedad no tiene por qué hacer esfuerzo para darle el estudio, hacerlo gratis. No tiene sentido. Es muy probable que ese joven que va a entrar a la universidad de estrato 5 y 6, entonces el papá le diga, mira, pues como no nos toca pagar la matrícula, te voy a comprar una moto, te voy a comprar un carro para que vayas a la universidad. Miren ustedes. Él, por el estrato en que está,
tiene más posibilidades de ganarse el cupo en la universidad porque presenta el examen y la probabilidad de que él lo haga mejor que otros de otros estratos que están en colegios que no son tan buenos como el de él estudia, entonces él va a tener posibilidad de entrar, de tener un subsidio del Estado que no necesita y le quita el cupo a otros. El segundo es un joven de estrato 3-4, el intermedio. Ese joven está bien darle la matrícula cero. Puede decírsele, mire, usted tiene dificultades, si gana el examen, si adquiere el cupo, no le vamos a cobrar y yo, digamos, no discuto ahí. Pero el tercero, que es el estrato 1 y 2, los más bajos de la sociedad, con la sola matrícula cero no van a poder estar en la universidad. Entonces me decía, pues, funcionarios de la alcaldía, espérate que te digo, pues, ¿por qué hice eso? Y yo he vivido mucha parte de mi vida en la universidad. Ese tercero, el que necesita los 2 banquitos, no solo para poder estudiar en la universidad, dadas las condiciones económicas de su familia, no solo necesita matrícula cero, sino transporte cero, o sea, tener cómo ir a la universidad, y tercero, un subsidio para la alimentación. Si no, él va a terminar, va a decir, no tuve con qué venir, no tuve con qué pagar el bus, el metro para ir a la universidad, o llega a la universidad, como lo veíamos a veces en algunas universidades públicas, llega sin haber desayunado, sin tener con qué comprar algo a la hora del almuerzo y termina retirándose. Entonces mi propuesta fue, para estratos 5 y 6 hay que pagar la matrícula, lo que sea la matrícula. Y ganarse el cupo para pagar la matrícula. Para estratos 3-4, la matrícula cero está bien. Pero con lo que no le vamos a dar a esos de estratos 5 y 6, démosle al 1 y 2, matrícula cero, más una tarjeta para montar en el metro sin costo y una tarjeta para almorzar en la universidad. Y de esa forma logramos, por lo menos, acercarnos a que los 3 puedan estar en unas condiciones adecuadas y puedan formarse universitariamente. Y por favor, a los de 5 y 6 no les demos, no necesitan, por Dios. Y los recursos escasos que tenemos, focalicémonos en los de que tienen más dificultades. Finalmente se aceptó, pues sí, porque el municipio además no tenía presupuesto para darle a todos. Entonces, por eso él iba a sacar X número de becas y la gente, los que les iba mejor en los exámenes, accedían a esas becas. ¿Y cuál era la probabilidad de que les fuera mejor? Los que vienen de colegios privados, de buena calidad académica, que los que venían de algunos de los colegios públicos que tienen deficiencias en calidad. O sea que con esa medida se iba a profundizar la inequidad. Ahora, que fue el planteamiento que hice ante el Consejo de la Ciudad. Si nosotros viviéramos en Suecia o en Dinamarca, como los habitantes de Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, etcétera, todos tienen acceso al mínimo vital y más. O sea, todo el mundo tiene acceso a la educación, todo el mundo tiene acceso a la vivienda, todo el mundo tiene acceso a recreación, todo el mundo, bueno, etcétera, etcétera. Pues bueno, y tratémoslos con igualdad. Digamos, bueno, vamos a sacar, por decir, algunas becas, las becas para la universidad, todos compiten por la beca, el que la gane la damos y para de contar, ¿está bien? Los tratamos con igualdad, pero porque partimos de condiciones similares de base. Pero eso replicarlo en Colombia, en América Latina, en el África, en el sudeste, en algunos países de Centroasia, etcétera, no, aumenta la inequidad, aumenta la desigualdad de los ciudadanos, a pesar de que lo estamos tratando supuestamente con igualdad. Pero los tratamos con igualdad desde una base que es desigual. Con esto creo que lo quise, antes de explicar lo que viene, mostrarles a ustedes pues, que uno a veces tiene que tener esa claridad de dónde estamos partiendo, o sea,
Hay sociedades, como les digo, las sociedades nórdicas en Europa, algunos países de Centro Europa, Canadá, algunos países del sudeste asiático, como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, etc. Pues su población está en un nivel que bueno, el Estado, los bienes y servicios adicionales que da, se los puede repartir igual, con igualdad. Pero nuestros países tienen que hacerlos con equidad. Esto es una tristeza de la historia, pero que muestra cómo a veces no somos sensibles ni a la desigualdad, ni a la inequidad, y a veces no actuamos. Y no, el caso lo voy a contar sin hacer una crítica al ser humano que vivió eso, pues que incluso ya no vive. Un periodista británico se fue al África de paseo y caminando un día vio ese niño que estaba ahí. Ustedes ven que el niño está, eso lo llamamos caquético, o sea, mire que se le ven las costillitas, está acabado. Ese niño estaba moribundo por desnutrición crónica. Y mire que ya habían, la foto no aparece sino uno, pero hay otras fotos donde muestran varios, un gallinazo esperando que muriera. Mire qué tristeza. Un ser humano muriendo de hambre y bueno, unos animales esperando la muerte. El periodista pasó por allí y le llamó la atención y tomó una foto. Tomó la foto y siguió. Después de terminar su paseo, se vuelve a Londres, porque era inglés, y presenta su foto, esta foto, a un concurso de fotografía, un concurso que se llama Pulitzer de fotografía, y se lo ganó. Y se ganó una buena cantidad de libras esterlinas, no sé exactamente cuánto, pero era un buen premio, porque es un premio muy reconocido a nivel mundial. Cuando le hicieron divulgación al premio, pues a los resultados del premio que usted había ganado, entre los ganadores, empezaron a llegar críticas al periodista. Le dicen, ¿pero usted qué hizo con el niño? Ah, no, yo no hice nada. ¿A usted no se le ocurrió coger ese niño y mirar a ver si usted podía hacer algo, al menos darle un vaso de leche, llevarlo a un centro de salud? Usted ve un niño muriendo de hambre, rodeado de gallinazos, y usted toma la foto pensando que, bueno, esa foto me va a servir para un concurso. Fueron muy duros con él, pero dijeron una gran realidad. Este señor se deprimió terriblemente, entendió realmente eso, que él había pasado frente a un ser humano en un estado extremo de necesidad, y no, su corazón, su mente no se había movido para hacerle el bien. Pues terminó suicidándose. Se suicidó y dejó una carta muy dura, pues digo muy dura en el sentido de una reflexión muy dura, que él dice, yo ya no puedo vivir sintiendo que fui insensible, pues o viviendo el sentimiento de insensibilidad que tuve con el niño. Es posible que no hubiera podido salvar al niño, probablemente, pero le hubiera podido atender, lo hubiera podido cargar y llevarlo a otro sitio, alejarlo de esos animales que estaban esperando que muriera para comérselo. Sí, no, definitivamente no fue un ser humano y se suicidó. Claro, miren ustedes, cómo a veces nosotros somos insensibles a la injusticia, a la inequidad, a la desigualdad y al no reconocimiento siquiera de la dignidad, porque ese niño no está en el primo de la lesbia, ¿va? Sí. Por favor, cerramos la... ¿Quién terminó de hablar? Gracias. Somos insensibles. Mire que ese niño no fue tratado ni siquiera como igual en términos de su dignidad. Si hubiera sido tratado en términos de dignidad, ese niño debería estar por lo menos recibiendo una alimentación, en un lugar de rehabilitación nutricional, etcétera. Pero todavía, en el siglo XXI, todavía muchos seres humanos mueren porque ni siquiera tienen el que comer. El quinto principio es el principio de precaución.
Este principio surge a raíz de las nuevas tecnologías, de los desarrollos que están dando en el mundo de hoy, de los desarrollos, por ejemplo, en caso de salud en genética. Y entonces la precaución es esa cautela, esa reserva que tenemos que tener para evitar o prevenir daños como consecuencia de intervenciones que no tienen el respaldo científico ni la evidencia de que no hacen daño. En el caso de salud, esta es una llamada de atención a que si uno le va a dar a un paciente un medicamento nuevo, tiene que estar basado en evidencia científica de que es útil y que el beneficio es muy superior al probable daño que tenga. Entonces, esta es una llamada en un mundo donde estamos usando mucha tecnología a evitar exponer a la gente a riesgos cuando no tenemos una evidencia de que no hace daño, de que no puede producir daño. Eso, por ejemplo, en Colombia estamos hoy en una discusión sobre el glifosato. El glifosato es un insecticida, pero se quiere utilizar, y se utilizó de hecho en gobiernos pasados, para fumigar los campos donde hay coca. El problema es que cada vez más pues, se cuestiona que el glifosato le hace daño a los seres vivos que estén allí, no solo a los humanos, a otros seres vivos. Puede acabar con algunas especies animales, con plantas útiles para los seres humanos, y que entonces, si bien el beneficio que sería que disminuyamos la coca y que es más efectivo para acabar las plantaciones de coca, estamos sometiendo a seres humanos, a seres vivos, además, a otros seres vivos, a el daño, ¿cierto? Entonces, el principio de precaución dice, hay que ir con prudencia cuando nosotros estamos utilizando algunas medidas que todavía no tienen una gran claridad científica de si hacen o no daño, porque si hacen daño y está demostrado, no lo deberíamos hacer. Aquí en esa discusión en Colombia sobre el glifosato, muchos dicen, pero no está tan claro, no está demostrado que hace daño, pero hay discusiones en el sentido de que probablemente sí hace daño, que no es inocuo. ¿Qué busca el principio de precaución? Promover una gestión que sea responsable del riesgo científico, anticipándose uno, o sea, yendo con maña, con cuidado, esperando tener buena información, etc. Eso no implica que no se pueda hacer investigación en insecticidas o en nuevos medicamentos o en nuevas tecnologías para la salud o nuevas tecnologías para control del medio ambiente, etcétera, pero que tenemos que ir con cuidado. Mire, por ejemplo, durante mucho tiempo utilizamos para la malaria una insecticida que llamaba DDT. Ese DDT lo que buscaba era matar el mosquito que transmite la malaria del paludismo. Y con el tiempo se empezó a ver que ese DDT se depositaba, pues sí, mataba al mosquito, pero a su vez lo encontraban en la carne de los animales domésticos, vacas, etcétera, los perros, todo eso, en la región donde se fumigaba con el glifosato. Y luego los humanos, al comer esa carne, por ejemplo, de res o de cerdo, que introducíamos el glifosato, el DDT en nuestro cuerpo y hacía daño renal fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, cuando se empezó a ver eso, pare el uso del DDT. ¿Que es muy efectivo para matar el mosquito? Sí, pero le está haciendo daño a los seres humanos. Y no habíamos tenido cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a usar una medida de esa, pues tengo una medida que involucra a seres humanos, tengo que tener cuidado de que no le haga daño o que el beneficio sea muy superior al daño. Entonces, bueno, puede producir algún malestar, pues, pero va a mejorar. El principio, pues hay unas cosas frente en este principio, pues simplemente las voy a mencionar. Entonces, implica que cuando vamos a intervenir en las comunidades, tenemos que tener prudencia frente, por ejemplo, a avances científicos.
tenemos que hacer prevención de la iatrogenia. Iatrogenia es daño, de que hagamos daño, entonces tenemos que prevenir. Tenemos que tener precaución frente a lo que desconocemos. Por ejemplo, ahora con el COVID, hubo medicamentos que no se habían probado que servían para el COVID, pero que empezaron a venderse, la gente comprando en farmacias. Y algunos de ellos mostraron que no eran, ya está demostrado, que no eran efectivos para el COVID, pero que sí hacían daño a los seres humanos. Esto implica incluso protección de los más frágiles, porque son los que tienen menor capacidad como para cuestionar el que se esté haciendo algo de esto o entender que les puede hacer daño y que no hay evidencia científica, ¿cierto? Y el seguimiento de intervención para parar los daños, evitar los mayores, etc. Entonces, terminamos esa parte de los principios éticos. Simplemente voy a recordarlos por última vez. Respeto por la autonomía, no hacer daño, beneficencia, o sea, tratar como quisiéramos ser tratados, justicia y precaución. ¿Cuáles son las funciones de la ética? La ética tiene 3 funciones fundamentales. Una es una función crítica, que es un análisis profundo de los comportamientos humanos en una sociedad para poder decir, mire, estos comportamientos son inadecuados, le hacen daño a la sociedad, etc. O no, son correctos, etc. Segundo, determinar unos principios, que fue estos que acabamos de hablar, que permitan ser como el referente para analizar normas, para tomar decisiones, para mirar cómo regular la vida social, de tal manera que avancemos hacia lo que la bioética quiere, y es una vida de mejor calidad, una vida más longeva, o sea, un poco más larga, pero con buena calidad, en una civilización que sea sustentable, o sea, sostenible en el tiempo. Y tercera función de la ética es ayudarnos a los seres humanos a 2 cosas: a tomar buenas decisiones, decisiones correctas, pero también a descubrir el sentido de la vida, que es un tema muy importante, es un tema cada vez más importante. Aún uno de los padres de la psicología moderna, Víctor Frank, el autor de muchos libros, pero un libro fabuloso, que no lo tengo acá para mostrárselos, que se llama El hombre en busca de sentido. Ese es un gran libro. A este señor que estuvo en los campos de concentración nazi, que entró con su esposa y con sus padres al campo de concentración nazi, y al final solo salió él. Su padre murió en manos de él por un tifus en un campo de concentración. Su madre y su esposa fueron llevados a los hornos crematorios y él solo salió vivo allí. Y desde ahí empezó a tratar todo el tema del sentido de la vida. Ya murió y le preguntaron, después, mucho tiempo después, cuando ya pues había trabajado todos estos temas del sentido de la vida, dijeron, doctor Frank, ¿qué explicación le encuentra usted que uno de los países que tiene uno de los estándares más altos del mundo, como es Suecia, tiene una de las tasas de suicidio más altas en jóvenes? Y Frank dijo, los seres humanos no solo necesitamos tener las necesidades básicas satisfechas. O sea, no somos felices solo porque tenemos salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Los seres humanos necesitamos tener un profundo sentido de la vida, encontrar que lo que hacemos vale la pena, que nuestro proyecto de vida va saliendo adelante. Y entonces, ¿qué le pasa a los jóvenes suecos? No se sienten felices porque la sociedad les da todo. Y entonces aquellos que no encuentran una forma de darle sentido a su vida, como dicen al África, a un tiempo ayudar allí y a poner sus conocimientos en práctica, ayudar a poblaciones o venir a países de América Latina como voluntarios, etcétera, terminan encontrándose a veces que su vida
para ellos no vale la pena y por eso se suicidan. No por carencias de elementos básicos, bienes materiales, por carencia de sentido de la vida. Por eso la ética le ha puesto un gran, digamos, le ha puesto una gran interés a este tema. El ser humano, y pasamos a un tema donde vamos a hablar de las relaciones vitales del ser humano, que era el siguiente tema que tenemos para hoy, es el único ser que hace historia. O sea, somos los únicos seres, por tener una corteza cerebral, o sea, como especie tenemos un desarrollo cerebral, podemos tomar decisiones, como lo hemos hablado, somos capaces de darle sentido a lo que hacemos, ya sea a las cosas, al tiempo, al trabajo que hacemos, a la existencia. Pero somos proyectos de vida, los seres humanos, somos proyectos de vida. Si ustedes van un día y es decir, con influencias genéticas, claro, para ciertas cosas, pero no para el sentido de la vida. La genética no nos garantiza que nosotros le encontramos sentido a lo que hacemos. Si ustedes van a una casa y entonces ustedes a visitar a una señora que ha tenido un bebé, y cuando están en la casa se dan cuenta que en esa casa la perrita, que tiene también una perrita de mascota, ha criado. Mire que ustedes ante los perritos no se hacen la pregunta, ¿qué será este perrito en un futuro? No, lo que la raza permite, lo que la genética permite. Será un perro que vive aproximadamente tantos años, que crece hasta cierto punto, que quiere unas configuraciones en su cuerpo, de su raza y ya. Pero en cambio, frente a ese niño que ha nacido, usted sí se pregunta, o puede por lo menos la pregunta, ¿qué será de este niño en 15 años, en 20 años? ¿Será feliz? ¿Será un buen ciudadano? ¿Será un buen ser humano? O lo contrario. Porque eso no está escrito, no está en la genética. Ese es un proceso de darse un rostro humano que lo tiene que cada ser humano asumir. Entonces, dependiendo de eso, va a ser una cosa, pues un ser humano, unas características o de otras. Por eso vamos a hablar de un tema que la ética le ha dado mucha importancia a la bioética, que se llaman las relaciones vitales del ser humano. Parto de esta frase de Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry fue el autor del Principito. El Principito es un libro fabuloso, de esos que uno debe leer varias veces en la vida. Es el tercer libro más editado en el mundo. Solo lo superan dos, la Biblia y el Corán, o sea, dos libros religiosos. Este que es un libro como si fuera para niños, es un libro bastante leído, estudiado, profundizado en el mundo. Y allí Saint-Exupéry tiene esta expresión, lo esencial, lo fundamental, simple y sencillo. Por eso lo que vamos a ver de las relaciones vitales es muy sencillo. Pero el que sea simple y sencillo no quiere que no sea profundo, no quiere decir que no, al contrario. ¿Cuáles son las relaciones vitales del ser humano? Vamos a desarrollarlas un poquito. Relación con seres de la naturaleza y las cosas. Relación con los otros seres humanos y con la sociedad, o sea, con los congéneres, con los de nuestra especie. Relación con nosotros mismos, con el misterio de nuestro ser, con el sentido de nuestra vida. Y la relación con el absoluto. Esas son las 4 relaciones más importantes que un ser humano tiene durante toda su vida. Con otros seres de la naturaleza, o sea, seres vivos, con objetos, con otros seres humanos y con la sociedad. Consigo mismo y con el absoluto. Vamos a mirar un poquito cada una de ellas. Entonces tenemos primera relación vital, con los seres de la naturaleza y con las cosas.
Seres de la naturaleza son seres vivos. Y las cosas son los objetos materiales. Este aparatico que llamamos celular es un objeto material. Y nosotros nos relacionamos con él. Y a veces nos volvemos esclavos de él. Y a veces nos limita mucho la vida. Pero también, no sé, pero depende de qué relación hagamos con él. ¿Qué es durante esta relación, qué es lo fundamental para un ser humano? Primero, el respeto. ¿Por quién? Por los seres vivos. El respeto por los seres vivos busca mantener las otras especies, digamos, contribuyen a la posibilidad de una especie humana sustentable. Entonces eso implica que tenemos que abandonar esa idea de que nosotros somos los reyes de la naturaleza, que los animales son para nuestro servicio, que yo puedo disfrutar matando palomas haciendo tiro al blanco porque me gusta mucho ese deporte, que yo cuestiono, y desde esta perspectiva la ética cuestiono las corridas de toros, porque hacen sufrir seres vivos, no para divertirse, ¿cierto? Entonces, esta es la primera, en esta relación es esencial el respeto por los otros seres vivos de la naturaleza. Yo tengo como un sentimiento positivo en el sentido de que hemos avanzado en eso. ¿Por qué lo digo? Porque creo que a los niños, en buena parte, en los hogares y sobre todo en las guarderías, las escuelas, etcétera, les están enseñando a respetar los seres vivos, a no hacerles daño, a cuidar las plantas. Es un ser vivo, frente de otra naturaleza, pero es un ser vivo, ¿cierto? Les están enseñando. Entonces, cada vez creo que hemos ido avanzando en este. Pero en el segundo, que es la libertad, creo que no hemos avanzado mucho. La libertad es la libertad frente a las cosas, o sea, a no dejarse uno esclavizar, a no perder la autonomía por este aparatico, a que si este aparatico se me perdió, la vida no se ha acabado, no ha terminado, a veces parece que es así. A veces es muy triste ver una familia todos almorzando, tomando la comida y cada uno moviendo este celular. Entonces no nos hablamos, no nos miramos, no compartimos. Esto implica ser capaz de vivir como un sacerdote jesuita indio decía, ligero de equipaje. La sociedad en la que vivimos, esta sociedad occidental sobre todo, nos ha enseñado a acumular cosas. Si ustedes abren sus closets pues, o lugares donde se guardan cosas en la casa, ven que a veces nos llenamos de cosas que no necesitamos, que otros seres humanos sí necesitan, nosotros no necesitamos y las dejamos ahí guardadas, ¿verdad? Y a veces, seguramente lo han vivido ustedes, yo lo vi pues, con mis padres, etcétera. A veces al morirnos sacamos eso y decimos, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto tan viejo? Etcétera, etcétera. Pero no se lo dimos a otro que lo necesitaba. Entonces, esta libertad frente a las cosas implica no creer que las cosas nos hacen felices. No nos hacen felices. Voy a poner dos ejemplos. Dos historias verdaderas. Una es que yo tengo un amigo médico. Trabajamos juntos. Ahora ya no trabajamos juntos, pero seguimos siendo amigos. Este médico especialista vivía siempre con la ilusión de poder comprar un Mercedes-Benz. Y era su ilusión. Yo quiero tener un Mercedes-Benz, etc. Bueno, un día nosotros nos encontrábamos generalmente a mitad de la mañana a tomarnos un café en la institución. Entonces nos sentamos, tomamos un café y a conversar. El tomar el café es como una excusa para uno sentarse con la otra persona y conversar. Entonces él me llamaba o yo lo llamaba, nos tomamos un café y quiero que conversemos. Entonces un día me dice, mira, ahora te quiero mostrar el carro Mercedes que compré. Estoy tan contento, era
mi ilusión. Indudablemente que quedé muy endeudado, tengo que pagar unas cuotas muy caras, muy altas, porque el carro es muy caro, pero estoy feliz. Llevó, me mostró su carro, sí, muy bonito, un carro muy bonito. Yo simplemente le dije, espero que lo disfrutes. Pero al poco tiempo, yo soy amigo de la señora y conocí a su niño. Yo tenía en ese momento un niño como de unos 5 años. La señora me empezó a contar que desde que llegó el Mercedes, la vida cambió en la casa. ¿En qué sentido cambió? Primero, los sábados en la mañana, el papá, el colega, amigo, se iba todos los sábados a jugar con su hijo fútbol, pues, y con otros niños. Invitaban amiguitos y él lo acompañaba y les ayudaba para que jugaran y aprendieran. Desde que compraron el Mercedes, los sábados se dedicaron a lavar el carro. Todos los sábados, el programa sábados en la mañana era lavar el carro. El niño traía agüita, así, pues ahí, pero era el esposo y pues mi compañero y la señora los que lavaban el carro. Hay que tener el carro muy limpio. Segundo, los domingos antes de comprar el Mercedes, ellos se iban, les gustaba mucho ir a los pueblos, o sea, salir fuera de la ciudad de Medellín, irse a los pueblitos a pasar el día, a almorzar por allí, a comprar algo, a comprar una artesanía, etc. Desde que compraron el Mercedes, no volvieron a salir porque entonces mi colega decía, esas carreteras son muy malas, no, me brinca una piedra y me raya el carro, etcétera, etcétera. Tercero, se volvió muy difícil salir en el carro con él, porque el niño empezaron a decirle, no puedes comer en el carro porque me ensucias el carro, cuando antes podía comer sus chitos, papitas, cosas tranquilamente. No me pises el cojín. Otra vez se molestaba porque le cerraban la puerta muy duro. Mire, ustedes no tienen en cuenta que este carro me costó mucha plata y mire cómo tratan ustedes el carro. O sea, todo empezó a girar en torno al Mercedes. Incluso a mí a veces me ponía quejas en la institución porque decía, me rayaron el carro. Entonces yo iba con él a ver, un rayoncito, una cosita pequeñita. Yo le decía, pero, a ver, ¿te lo rayaron o eso fue una piedrita que brincó o algo? Pero por Dios, eso casi no vale la pena. Claro, no te duele porque no eres tú el que está pagando ese carro. Entonces, tremendo eso. Y la esposa, pues que a veces nos veíamos, ella también profesional de la salud, y entonces decía, ay, ahí luchando con esto, pero no, yo no veo que cambio. Un día, como amigo que éramos en la toma del café, un día yo tomé la decisión, lo voy a invitar a tomar el café y le voy a decir algo. Lo invité a tomar el café y cuando estábamos tomando el café dije, fulano, el nombre, te voy a decir algo, no te vas a molestar, lo hago como amigo desde el corazón. Me dijo, dale, tranquilo. Entonces le dije, mira, yo ya me convencí que tú no compraste Mercedes. Es un carro Mercedes. Y digo, como no lo has visto, te lo mostré. Y dije, no, tú no compraste un carro Mercedes. El Mercedes compró un esclavo para que le sirviera. Un médico especialista de esclavo para que lo lavara y lo cuidara. Él se puso molesto e incluso me dijo, claro, eso es envidia que tienes porque tú no puedes comprar este carro. Y dije, no, mira, estás sacrificando cosas muy importantes de tu vida por este carro. No volviste a jugar con el niño. No volviste a salir a los pueblos el fin de semana, que era el viaje de familia, porque en semana tu esposa está muy ocupada como médica y tú también estás muy ocupado, y entonces el niño es marginal en alguna forma, es por la tarde que lo ves, porque se lo lleva muy temprano, etcétera, etcétera. Le dije, piensa, si estoy diciendo algo injusto, man, lo olvidas y me perdonas, porque soy tu amigo, no te quiero molestar, pero sí me preocupa. Pues él llegó a la casa y le dijo a la señora, mira lo que me dijo José, nos tomamos un café hoy en el hospital y mira lo que me dijo. ¿Ustedes qué piensan? Inmediatamente el niño fue el primero que reaccionó, contado por el papá.
Digo, sí, papi, no volviste a jugar conmigo fútbol, no volvimos a salir juntos. Yo los sábados ya no puedo ir a jugar con mis compañeritos porque nadie me lleva. Y tú me pones simplemente a traerte cosas para poder lavar el carro. Y los domingos ni siquiera salimos de la casa. Y la esposa le dijo, sí, pero además, mira, el niño sufre innecesariamente porque no puede comer cuando se sale en el carro ocasionalmente. Lo regañas en todo momento porque te está pisando el tapete, porque cerró la puerta muy duro, porque no la cerró bien, todas esas cosas. Eso nos ha dañado la vida. Entonces él que se quedó pensando, y un día, nuestro café, él fue el que llamó, vamos a tomar el café, vamos a tomar el café. Me dijo, te tengo una buena noticia. Y contando, me dijo, vendí el Mercedes. Me compré un carrito sencillo, me quité la deuda que tenía, recuperé mi libertad. Había perdido la libertad. Sí, había perdido la libertad porque fundó en una adquisición de un carro la posibilidad de ser feliz. Y eso no te hace feliz. Eso te puede ayudar. ¿Y tú qué esperas de un carro? Que te lleve, que no te deje en la calle, es decir, que te lleve al sitio que necesitas, o sea, que ayude a tus necesidades, pero no tú ser un esclavo de él. Miren ustedes. Insisto mucho en esta partecita porque creo que es donde vayamos más en este mundo occidental. Es una sociedad de consumo y entonces compramos compulsivamente cosas y a veces pensamos que ya nos hacen felices y abandonamos cosas muy importantes, ¿cierto? ¿Qué abandonó este colega mío? Pues la calidad de su vida de familia a cambio de poder montarse en un Mercedes. Por eso después me dijo, recuperé mi libertad. Y seguimos siendo muy buenos amigos. Él ya pues no trabajamos ya en el mismo sitio, pero seguimos ocasionalmente. Nos vemos en reuniones, etc. Voy a poner otro ejemplo y perdón mi memoria porque para mí esto es fundamental. Y la bioética biológica. Yo he sido una persona muy amante de los libros, entonces compro muchos libros. Yo no pase que compulsivamente, lo digo en algunas veces, yo paso por una librería y me tengo que entrar, digo me tengo porque yo les digo a mis amigos que como que la librería me agarra y me mete adentro. Entonces entro y salgo con algún libro. Me gusta mucho leer. Entonces yo iba guardando libros. Se llenó la biblioteca que yo tenía en la habitación, entonces en otra habitación se puso otra biblioteca y se fue llenando. Y cada 6 meses había un rito. Un rito era bajar cada libro, limpiarlo, verlo envejecer, porque los libros envejecen, se van poniendo amarillos, etcétera, y quitarles el polvo. O sea, los veíamos y volvía y los ponía. Hasta que un día, uno a veces hace cosas de una manera rutinaria, inercial, sin preguntar. Un día me pregunté, ¿se justifica esto que estoy haciendo? Cada 6 meses limpio el polvo, vea el libro que está más viejo y vuelvo a poner. Un libro que no vuelvo a leer, nunca. Porque uno solo vuelve a leer un libro en muy contadas ocasiones. Solo un libro como El Principito, para mí he vuelto a leer un libro de Elizabeth Kubler-Ross, etcétera, pero no más, no volvemos a hacerlo. Entonces yo dije, esto sí tiene sentido. No. Entonces regalé mi biblioteca. Se la di a una biblioteca pública de un barrio popular. Solo dejé para mí lo que yo creo que uno debe tener en su biblioteca personal. Uno, aquellos libros que uno está utilizando pues para su trabajo o por ejemplo, para mis conferencias yo pues utilizo los libros de Elizabeth Kubler-Ross o como les decía, El Principito, o algunos. O aquellos que alguien se los ha regalado a uno con una dedicatoria. Porque ese libro ya no es por el contenido, sino alguien me hizo este obsequio. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, un exalumno mío, que hoy es un ginecólogo muy prestigioso aquí en la ciudad, escribió un libro
su primer libro. Y entonces un día me encuentro yo en el casillero de la entrada de mi apartamento, el libro. Cuando lo abro, decía más o menos lo siguiente: para mi profesor, a quien aprecio mucho, mi primera producción literaria. Espero lo disfrute. Ese libro no lo puedo regalar. ¿Por qué? Porque ese libro va más allá del contenido. Es que una persona que fue mi alumno se acordó de mí, a pesar de que nos vemos hace muchos años, para compartirme esa producción inteligente. Entonces eso lo tengo. Ese con otros que me han dado en esas condiciones son los que uno juega. Entonces ya tengo, guardo muy pocos. Los demás, ¿qué hago? Yo los compro, los leo, pregunto entre mi familia eso. ¿Alguien quiere leerlo? No. Los voy recogiendo y los voy llevando a esa biblioteca. Un día, en una columna que yo tenía en el periódico de la ciudad, escribí, el tema fue: abandonemos las bibliotecas personales. Entonces conté un poco mi historia y dije: los invito a que ustedes dejen que los libros sigan su camino, que otros seres humanos se beneficien. Y yo no sé cómo será en Guatemala, pero aquí son muy caros los libros. Un libro, a ver si tengo por aquí uno sencillo. Un libro sencillo, uno que leí hace poco, que lo tengo aquí ya listo para llevarlo. Este libro, que es un libro de esos que no anima mucho a leer, es por letra pequeña, etcétera. Entre nosotros puede costar 60.000 pesos colombianos. Tenemos el dólar a 5.000 pesos. Entonces miren ustedes lo que cuesta un libro de estos. Entonces yo les decía, dejemos que ese libro siga el camino, porque hay mucha gente que no tiene acceso a los libros, no tiene cómo pagar. Un día me escribió un empresario de la ciudad, y porque uno pone en el artículo, uno pone su email, me escribe y me dice que quisiera invitarme a tomarme un café. A mí me gusta mucho el café, por eso menciono tanto eso, porque me gusta mucho el café. Entonces me fui, me encontré con él. Yo no lo conocía personalmente, pero era un empresario pues, muy reconocido, pero no era amigo de él. Y entonces me contó una historia muy simpática, que cuando él tenía una biblioteca, o mucho, en el momento la tenía, una biblioteca gigantesca. Él vive en un barrio muy exclusivo de Medellín, que tenía una casa muy grande y una biblioteca gigante. Y que él se mantenía orgulloso de su biblioteca, porque él decía: esta es la herencia mejor que yo le voy a dejar a mis hijos. Pero que a raíz de mi artículo, él decidió un día invitar a sus hijos, ya hijo e hija, ya casados, los invitó a la casa a almorzar, y en medio de la conversación les dijo: ¿ustedes qué piensan de mi biblioteca? Y que le cayó al alma cuando la hija le dijo: papá, que el día que te mueras va a ser un encarte para nosotros. Vamos a conseguir un camión para que saquen esos libros y los regalen en algún lado. No nos caben en nuestros apartamentos y no estamos interesados en ello. Y él sintió que él había creado como un mito de que esa era su gran riqueza y que eso lo quería dejar. Y lo que estaba haciendo era tener un montón de libros envejeciendo y llenándose de polvo. Entonces me dijo que si yo lo acompañaba, que bueno, me preguntó dónde había donado yo mi libro, yo le expliqué. Me dijo que si yo lo acompañaba a donarlo, fuimos allá. Él llevó pues casi un camioncito, pues un lleno de libros, los donó. Y una cosa muy bonita y final de esta historia. Un día me llama y me dice, él me llamaba a mí doctor Maya, pues como mi apellido. Doctor Maya, ¿usted me acompañaría? Es que he estado como que no sé si será que esos libros sirven en esas bibliotecas, o yo lo que hice fue, dijo la expresión, botar mis libros. O sea, estaba como todavía haciendo el duelo de sus libros. Yo lo acompaño. Nos fuimos a la biblioteca y empezamos a pedir los libros. Y recuerde que los libros en las bibliotecas tienen aquí una cosita donde van anotando, un papelito donde anotan quién lo prestó. Entonces usted sabe
cuántas veces lo han prestado, etc. Pues este señor empezó a ver que sus libros habían sido muy leídos a partir de esta forma. Y en un momento dado se le salieron las lágrimas y me dijo, esto me da una gran felicidad. Yo pensé, y es lo que me inquietaba, que de pronto los libros estaban ahí, cogiendo el polvo y envejeciendo como estaban en mi casa, y para mí había sido muy duro salir de ellos, pero ya no. Ya veo que esos libros le están sirviendo a estos jóvenes y personas de estos barrios y que cumplieron su función. Yo ya los leí, aprendí de ellos, pero muchos otros, y entonces me mostraban los que tenían varios ya papelitos, ya lo había leído 20, 30 personas. Bueno, qué felicidad. Miren ustedes, ligeros de equipaje, no agarrarnos, no perder la libertad por agarrarnos a cosas que realmente no lo valen. Segunda relación vital es la relación con los otros seres humanos y con la sociedad. Y los seres humanos, como mencionábamos ahora, pues somos proyectos de vida, somos seres con los otros, no podemos vivir sin la ayuda de los demás. Mire que nosotros, ¿cuántos años después de nacidos todavía tenemos que depender de nuestros padres? Al final de la vida, ¿cuántas veces llegamos a depender de otros que nos cuiden? Nosotros necesitamos de muchos bienes y servicios que hacen otros, o sea, no podemos vivir sin nosotros. Pero tenemos que aprender a convivir entonces con los otros en medio de la diversidad. Un día en un hospital me dice, hablando de este tema, me dice una auxiliar de enfermería jovencita, como de 20 y pico de años. ¿A usted no le parece muy duro como me toca a mí en el hospital? Yo, ¿cómo te toca cuenta? Digo, es que somos 3 en el servicio donde yo trabajo, una responsabilidad como que. Y una de ellas es neurótica, vive brava toda hora, y la otra es muy tímida. ¿No le parece muy duro trabajar con 2 personas así? Yo le dije, bueno, debe ser, sí, debe tener su nivel de dificultad, pero te voy a hacer una pregunta, la piensas y cuando vas pensando me contestas. ¿Te gustaría trabajar con 2 cloncitas? Clones es la repetición de uno, es como, o sea, de que la clonación es que cogen células madre de uno y sacan uno igualito a uno. Entonces yo le dije, ¿te gustaría trabajar con 2 cloncitas? O sea, si pudiera, te sacaran 2 copias tuyas y trabajaras con esas 2 copias. Esta niña, una niña inteligente, avispada, puso a pensar y de pronto me dijo, ¿y uno qué hablaría con ellas entonces? Y ahí has encontrado la diversidad. Tiene también unos elementos muy positivos. Si tú te sentaras con tus 2 clones, pues no es que no tienen ni de qué hablar. Pero en cambio, cuando tú te sientas con estas niñas, con sus dificultades temperamentales, con lo que sea, de todas maneras, cada una vive experiencias distintas, etc. Entonces, lo que tienes que aprender es a convivir con ellas, sabiendo que son distintas, pero que eso no es negativo, es positivo. Ahora lo había mencionado, y el Dalai Lama dice, en la vida todo actúa como un boomerang. Es decir, todos los actos, las palabras, lo que hacemos regresa a nosotros, tarde que temprano. Y entonces, por eso es tan importante que actuemos bien con los demás, por un lugar, por respeto a ellos, ¿cierto? Por eso el principio de Dios dice, trata a los demás como quisiera ser tratado. Pero porque en ese camino de vivir, todo lo que hacemos regresa a nosotros, el bien y el mal que hacemos. Y por eso también si queremos evitar muchas dificultades, tenemos que actuar con un boomerang que sea positivo para nosotros. ¿Qué implica esta segunda relación vital? No hacer daño, es la base, no le hagamos daño a los demás, o sea, a los otros congéneres. La anterior era con los seres vivos y con las cosas, este es con otros seres humanos. Respetarle la autonomía. Recuerde que el principio de respeto es un principio de la bioética. Ser solidarios. Hacer el bien, principio de beneficencia. Y ser justos. O sea, en esa relación con los demás, los principios éticos
cobran una gran preeminencia. Esta es una frase, perdón, esta es una frase de uno de los libros más antiguos, la Torá de la humanidad. Y dice así: si no te amas a ti mismo, ¿quién lo hará? O sea, si tú no te quieres. Si solo te amas a ti, ¿quién eres? O sea, si tú no quieres a los demás, sino que no te quieres sino a ti, y todo es en función tuya, ¿sí será que sos un ser humano? Y si te diste cuenta entonces que estás fallando en esto, si no es ahora, ¿cuándo vas a cambiar? Como está sacada del contexto de la frase, en el fondo lo que dice, mire, si tú todo te amas a ti mismo, si no te amas, pues ni a ti ni a los demás, pues mira cómo es la calidad de tu vida. Pero si solo te amas a ti mismo, no eres un ser humano, realmente. Y si te das cuenta que es que no estás amando a los demás, toma la decisión, pero hoy, porque los seres humanos no tenemos sino presente. Tenemos conciencia del pasado, claro, nos acordamos de muchas cosas del pasado, aprendemos del pasado. Podemos pensar en cosas hacia el futuro, pero nunca estamos seguros que ese futuro va a llegar. Ustedes y yo estamos hoy aquí, y digamos, participando de esta charla mía, estas palabras, pero puede que mañana uno de ustedes o yo ya no estemos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una vida programada. Entonces, por eso hoy la decisión importante las tenemos que tomar hoy. Pasamos a la tercera relación vital. Es la relación consigo mismo, con el propio sentido de la vida. Por eso las fotos que puse ahí son una persona viéndose consigo mismo, como en el espejo consigo mismo. El ser humano, cuando asume esta relación consigo mismo, que es de las más difíciles, y toma en conciencia que su vida es una tensión hacia adelante, etcétera, se hace esa pregunta en algún momento de la vida: ¿es así como quiero mi vida? Y nosotros le vivimos muchas veces a preguntarnos por la calidad de nuestra vida. Una vez se llega al apartamento, no hay nadie, está todo apagado, entonces prende luces y como que corre a prender un radio o una grabadora o una cosa para oír algo, porque como que, ¿cómo no? Es que a veces nos da trabajo sentarnos en una silla y pensar cómo fue mi día, cómo fue, cómo está siendo mi vida, cuál es la calidad de esa vida, si estoy desarrollando mi proyecto de vida. Porque a veces, ¿qué nos pasa? Mire, en un hospital, en una charla, yo les comentaba que a veces hay personas que en el hospital llegan a las 8 de la mañana a trabajar por las 7. Y la primera pregunta que pasa por su mente es: ¿cuándo serán las 5? O sea, ¿cuándo pasa el día para salir como de esta carga? El problema es que a las 5 dicen: ay, qué cansancio, ¿no? Yo me tengo que ir para la casa porque mañana hay que madrugar otra vez. Entonces dicen: ¿cuándo será el domingo? El domingo se despiertan y en vez de decir: ay, qué día tan sabroso, hoy voy a hacer esto, voy a salir a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a ir al cine, etcétera, no, dicen: ah, qué jartera, mañana es lunes y otra semana de trabajo. Entonces se ponen como meta: ¿cuándo salgo a vacaciones? Y el día que dicen: bueno, ya usted se va a vacaciones, empiezan a vivir las vacaciones y empiezan con la angustia de que cada día que pasa es un día menos de vacaciones y que no volverá a tener vacaciones hasta dentro de un año. Entonces no las disfrutan pensando que cuando se acaben se demorará un año para tener vacaciones. Y luego se preguntan: ¿cuándo me jubilo? Y uno oye en los hospitales personas que dicen: ay, doctor, ya casi me jubilo, o sea, estoy feliz, ya me voy a jubilar. Y un día se jubila. El problema es que llegan a la casa y la siguiente pregunta que pasa por su mente es: ¿cuándo me muero? Y a veces se devuelve. No sé si a usted le tocaba, pero he estado pues mucho en la administración hospitalaria y cosas de esas personas que regresan y dicen: me voy a enloquecer, no sé cómo qué hacer, déjenme trabajar en algo aquí, aunque sea unas horitas. O sea, se devuelven porque sienten que la vida pasó,
sin encontrarle un sentido a lo que hacía, sin disfrutar lo que hacía. Por eso esa pregunta es muy importante. Y nuestra querida Elizabeth Kubler-Ross, no en esta forma, como lo digo yo estrictamente, pues con las palabras, pues no tiene comillas, decía que en la vida todo nos hacemos esta pregunta, pero que el problema no es que la vida sea corta, sino que a veces nos damos cuenta, y esa es la parte de ella, demasiado tarde lo que es importante. Que ella encontraba que había pacientes que decían, ay doctora, ayúdeme a que no me muera todavía, a ver si de pronto me puedo reconciliar con mi esposo, con mi esposa, o a ver si me reconcilio con mis hijos, o a ver si puedo ser mejor ser humano antes de morir. El problema, decía la doctora Ross, es que a veces la vida no les daba ese tiempo, no les daba esa oportunidad. Pues esa pregunta lo tenemos que hacer y seguir en ese proceso de mejoramiento cualitativo de nuestra vida. Claro, los seres humanos, y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el problema más importante de la vida es el sentido de la vida. Es el ser capaz de encontrar que es un caminar hacia la plenitud, ¿cierto? Y que por ende tenemos ese proyecto, el proyecto de vida tiene que ser un proyecto cada vez más humano y cada vez más una fuente de satisfacción personal para que al final de la vida el balance sea muy positivo. Ahora tocaremos nuevamente ese tema. Albert Camus, un filósofo francés, decía, perder la vida es poca cosa y no faltaría valor si fuera necesario. Pero ver cómo desaparece el sentido de la vida, la razón de la existencia, es insoportable. No se puede vivir sin razón. Por eso nuestra vida no puede ser ver cómo vamos huyendo de lo que estamos haciendo, sino cómo eso que hacemos nos da una profunda satisfacción. Que cuando estamos en el hospital, como una vez hablaba con un ginecostetra que me decía, ay, tengo una jartera, esta tendedera de partos, yo no sé cuántos atendidos. Le dije, claro, porque lo miras por volumen, entonces ha atendido 300 partos, 200, 500. Pero recuerda que ese parto que tú atiendes es único para esa mamá. Es único, es su hijo. Y si tú eres capaz de que cuando recibes ese niño bien y se lo entregas a esa mamá y le dices, está muy sanito, la felicito, y esa mamá se pone a llorar, pero de felicidad, si tú no disfrutas eso, definitivamente algo está fallando. Si tú no disfrutas eso, entonces ya no vas a decir, es que este es el parto 520, yo ya no quiero más partos. No, ese parto 520 es de un niño que es una individualidad, hijo de una madre, y la felicidad de ellos te tiene que llegar a ti, te tiene que llegar a ti, y si no te llega, ¿qué es lo esencial de esta relación? Tomar conciencia de sí mismo, mirar hacia adentro, proponernos ser felices y comprometernos entonces a hacer las acciones que nos permitan ser felices. ¿Cuál es la cuarta relación vital? Es la con el absoluto, con Dios, con la trascendencia. Los seres humanos queremos trascender. Por eso la bioética en esta relación dice, mire, hay una trascendencia que se llama la trascendencia inmanente aquí, donde nosotros laboremos, donde nosotros vivamos, tenemos que dejar huella. Tenemos que dejar huella. Yo espero que a ustedes nunca, yo le doy gracias a la vida que no me ha pasado, que cuando he salido de una institución, pues porque he renunciado, y hace unos años que me pensioné en una institución, yo le he dado gracias a la vida que me han dicho, ay, lamentamos que se vaya, quédese, etcétera, y no que han dicho, ay, siquiera este señor por fin se fue de esta institución, ¿cierto? Porque tenemos que dejar huella. Que el paso por esa institución, donde sea, y el paso por el barrio donde vivimos, o sea, por todas aquellas relaciones, sea una huella positiva que haga que incluso los demás valoren lo que tú dejaste allí y que antes quisieran que tú te quedaras. Esa es la trascendencia inmanente.
Pero hay otra trascendencia que es la de después de terminar nuestro ciclo vital, después de morir. Y los seres humanos queremos vivir y trascender, queremos hacerlo, ¿cierto? Y la experiencia de la trascendencia es el fruto de la plenitud de la vida personal, la trascendencia inmanente y la otra. Mire, puse ahí las maripositas estas recordando a Elizabeth Kubler-Ross, que una vez en una conferencia en la que yo estuve hace muchos años de ella, le pregunté por qué ella tomaba tan tranquilo la muerte, que iba a morir. Me dijo, porque ya entendí que era la muerte. Y me explicó lo siguiente, que para ella la muerte es exactamente lo que le pasa a una mariposa que está metida en un capullo y de pronto cuando madura empieza a soltar el capullo y de pronto sale y vuela libre. Este cuerpo, decía la doctora Elizabeth, es el capullo. Y hay un día en que ese capullo ya nos limita, ya está muy deteriorado. Lo soltamos y nuestro espíritu vuela libre. Entonces, cuando entendí eso, ya no le tengo miedo a morir, decía esta mujer tan fabulosa. En esa vivencia de auténticos valores, los seres humanos encontramos la felicidad, nos abrimos a la perfección y nos encontramos ¿con quién? Con Dios, con el absoluto. Cualquiera sea la concepción de Dios que tengamos. Pero igualmente, cuando avanzamos en esta relación, el ser humano aprende a respetar profundamente a los demás. Aprende a ser humilde porque entiende que toda visión es parcial. Y por eso Tagore nos decía en una frasecita que les puse ahí, nos acercamos a los más grandes cuando somos grandes en humildad. O sea, cuando decimos, yo no me las sé todas, yo tengo una visión de la vida, una visión de Dios. Mire, tuve una oportunidad muy importante en la vida. Conocí al Dalai Lama. Me invitaron a una conferencia y luego tuve también otra cosa que, gracias a la vida, me permitieron estar en una reunión ya personal con él para hacerle preguntas, etc. Nos dio una conferencia sobre la compasión muy linda y luego tuvimos, llamémoslo un conversatorio, en el fondo eran unas preguntas que le hacíamos a él. Yo le hice una pregunta que creía que tenía la respuesta. Le dije, su santidad, así se le dice a él, su santidad, ¿el budismo es la religión verdadera? Yo imaginé que me iba a decir que sí. Dije, no, me dice que sí porque él es como el papa de los budistas. Este hombre bueno y santo me miró. Yo sentí que me estaba esculcando en mi interior, o sea, que estaba metiéndose a través de mis ojos en mi interior. Y de pronto me dijo, no, el budismo no es la religión verdadera. Ahí sí. Me dejó en silencio, me miró otro momento y después me dijo, es la que a mí y a millones de personas de la India, de la China, de Nepal, de Bután, del Tíbet, etc., les ayuda a vivir en paz consigo mismo, en paz con la naturaleza, a ser felices. Pero ese camino se puede recorrer en otra religión, en el cristianismo, en el islamismo, etc. Ninguna es la única. Cada una le ayuda y por eso los budistas, me explicó una cosa muy linda, no buscamos convertir a la gente en budista, ¿no? Nuestro llamado es a que sean felices. Y entonces, en estas relaciones donde uno entiende que su conocimiento de Dios es limitado, que se llega por muchos caminos, pero que yo no tengo la verdad y yo no puedo condenar al otro porque no es católico, porque no es cristiano, porque, etcétera, etcétera. Los seres humanos vivimos expuestos a fracasar en estas relaciones vitales o a salir avante, ¿cierto? Y la finalidad de la vida es realizarnos a plenitud como persona, siendo felices al profundizar esas relaciones vitales de las que hablamos ahora. También le aprendimos ya en la lectura a Elizabeth y a otros autores que cuando nosotros estamos cerca de morir, la vida pasa como una película. Miramos hacia atrás y entonces hacemos esa evaluación final.
Y al final del día lo único importante es si realmente hemos sido felices. Ahora, hemos sido felices implica que hemos ayudado a otros también a ser felices, que precisamente esa felicidad se ha devuelto hacia nosotros. Y esa felicidad depende de manejar ese balance de las 4 relaciones vitales. Recuerden, la relación con los otros seres vivos y los objetos, la relación con los otros seres humanos, la relación con nosotros mismos y la relación con el absoluto, con Dios. Si ese balance es bueno, al final de la vida podemos decir, confieso que he vivido con mayúsculas, o sea, valió la pena. Mi vida tiene sentido, el recuerdo de lo que he vivido vale la pena. O le puede pasar como la doctora Ross lo dijo muchas veces, las personas tristes porque dicen, yo por qué no aprendí a vivir mi vida de pareja, o por qué no aprendí a vivir mi relación con mis hijos, o por qué no aprendí a tener una buena relación con los amigos o con los trabajadores, etcétera, con todos aquellos que me relacionan. Y se sufren mucho porque a veces ya no hay marcha atrás, decía Elizabeth. Por eso es bien importante esto. El Dalai Lama, una fotico tomada pues de Wikipedia, no que yo le haya tomado a él, dice, nuestro objetivo es la felicidad. El verdadero significado de la existencia de la vida viene dado por la felicidad. Y de la felicidad es finalmente paz interior, después de que hemos ido, pero que vamos conquistando en nuestro proyecto de vida. La clave para ser feliz es la búsqueda de paz interior. Y la actitud, esa actitud interior es el principal factor de felicidad e infelicidad. Ahora, la felicidad no es un lugar donde llegar, es una forma de ir llegando, de ir avanzando en nuestra vida. Voy a terminar con esta frase del libro La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Vive de tal forma que el mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Vive con mayúsculas. Es un llamado a que nuestra vida manejemos las relaciones vitales de tal manera que entonces, al contrario, el recuerdo de lo que vamos viviendo es agradable para nosotros. El recuerdo que tenemos de las relaciones con los otros se vuelven también importantes y a nosotros nos recuerdan y nos permiten trascender los otros. Dejamos aquí. La próxima vez vamos a tocar muy rápidamente unos aprendizajes, nos meteremos a ver cuáles son las grandes áreas de la bioética y terminaremos esa partecita y hablaremos de la humanización. Tendría la humanización, la vamos a aplicar más a la salud, pero vamos a hablar de que la humanización es un elemento que tenemos que trabajar en todos los espacios de nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, en la sociedad donde vivimos, etc. Les deseo un buen fin de semana, que descansen, que pasen una buena noche y espero verlos dentro de 8 días, el próximo jueves. Que descansen. Muchas Gracias, gracias, feliz doctor. noche. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche. Un gusto compartir con ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahora sí, feliz noche.